El siguiente podcast es apto para todo público. Nadie nos enseña a ser padres, porque el ser hijo no te hace ser papá, no te hace tener la experiencia de la paternidad o de la maternidad. Y sobre todo, es muy importante entender que la maternidad o la paternidad, pero la maternidad, por más que hayas tenido a tu hijo en el vientre, no es una cuestión de instinto. Somos el proyecto de alguien más, somos el proyecto de nuestros padres. Y lo vemos bien claro cuando la niña va a ballet y está la mamá ahí diciendo: es que yo siempre quise estar en ballet y mis papás nunca me metieron, y entonces mi hija se vuelve todo ese sueño que yo no pude cumplir. Claro, pero ¿qué pasa cuando tienes no deseado? Bueno, El paso 1 es decir, yo no puedo, busco ayuda. Y es mucho más fácil dejarte acompañar por alguien para que cuando tengas un momento de crisis, tengas a alguien con quien hablar, a quien decirle: no puedo más, o sea, no lo soporto, o ya no puedo más, le volví a gritar, o lo volví a golpear y yo no lo había golpeado, ¿no? Pris Medina, la psicóloga que te escucha, te aconseja y pone en duda lo que es normal. Viaja a Ciudad de México para encontrar otros puntos de vista con especialistas en diversos temas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Lo Más Normal en Ciudad de México. Hoy se abordará un tema que todos enfrentamos en algún momento: familia en caos. ¿Cómo manejar los conflictos familiares que parecen no tener fin? ¿Qué estrategias podemos utilizar para restaurar la paz y la armonía en nuestro hogar? Acompáñanos mientras exploramos estos desafíos y descubrimos técnicas prácticas para navegar en medio del caos familiar, fortaleciendo los lazos y fomentando un ambiente de amor y comprensión, aquí en De Lo Más Normal. tener un hijo despierta un mar de emociones. Así lo leí en un libro que ahorita vamos a platicar un poquito más de él. Las dinámicas familiares, ya cuando tenemos hijos y entonces el día a día, las actividades escolares de los niños, las actividades de trabajo, la misma relación de pareja, ya sea porque vivimos juntos o porque a lo mejor también puede ser un tema de divorcio, una familia donde a lo mejor se involucran otros miembros como los abuelos, y entonces la comunicación, las finanzas, la organización se vuelve todo un reto. Y a veces hay papás que dicen: ya no puedo más. Esta versión de familia que estoy viviendo no es lo que yo tenía en mente, no está cumpliendo mis expectativas. Siento que no puedo con la crianza de los hijos, que me rebasan, que a lo mejor no estoy manejando bien la disciplina, no soy suficiente como pareja, como papá, como mamá. Y entonces empiezan a venir todos estos pensamientos que también impactan y desbordan hacia el interior de la familia. Y normalmente cuando ya estamos en crisis, cuando ya nuestra vida es un caos, buscamos ayuda. Y hoy vamos a hablar de este tema: familias en caos. Si tú sientes que tu familia es una crisis, es un caos y se te está dificultando llevarla de la mano, pues este capítulo es para ti. Bienvenidos a De Lo Más Normal. Y para abordar este tema tenemos una maravillosa invitada que nos hace el honor de estar aquí. Ella es maestra en educación, maestra en neuropsicología, creadora de Academia para Padres y autora del libro La conciencia de ser padres con H. Ella es Emily Chávez Daumas. Bienvenida, Emily. Gracias. Qué emoción que estés aquí. La verdad es que es un honor poder compartir este espacio contigo y que nos ayudes a desenmarañar todo esto que podemos estar viviendo como familias. Pues para mí es un placer, muchísimas gracias por la confianza. Y sí, la verdad es que pues sí se puede aprender a ser padres de familia, sí Claro. se puede, sí hay técnicas, por supuesto que sí, porque si no, no existiría ni siquiera la carrera de pedagogía, ni de educación, ni de manejo del tiempo libre, o sea, de lo que quieras, ya se puede hacer, ¿no? Es que parecería que esta frase de nadie nos enseña a ser padres es como una barrera que nosotros mismos nos ponemos cuando no queremos abordar dificultades que estamos viviendo en la dinámica familiar. O sea, siento que muchas veces es la excusa perfecta para ponernos una venda en los ojos, cuando en realidad debemos decir: ok, identifico que tengo a lo mejor ciertos conflictos porque mis emociones están ahí, las estoy sintiendo y digo: ok, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y qué padre que tengamos esta oportunidad de decir: pues no estaba tan consciente, me voy a dar cuenta, pero ese darme cuenta significa puedo hacer algo al respecto. Claro, y es que, ¿sabes qué? Que es mucho más fácil decir es culpa de los otros o nadie nos enseña a ser padres, Sí. a decir necesito ayuda.
Entonces, la verdad es que sí, ya está muy sonado, ya hay muchísimas técnicas, hay muchísimas escuelas. Ya eso no es excusa. Ya eso no es excusa. Y justamente eso es, o sea, Academia para Padres, ese es el libro, mi primer libro. ¡Qué emoción! ¿Tu primer bebé? Salió el año pasado ese libro y ha sido, la verdad, un libro muy bien aceptado por el público. Es un libro de autoayuda en donde acompaño al lector a hacer cambios conductuales, ¿no? O sea, yo dentro de Academia para Padres tengo un programa de cambio conductual en menos de 3 meses para las familias, ¿no? Okay, entonces, donde podemos ir de la mano en cada uno de estos retos que vamos presentando en la crianza en general. Por supuesto, o sea, la idea es poder entender de qué se trata ser papás, de qué se trata ser un líder, porque muchos papás me dicen, oye, es que tu libro o tu programa está increíble, me ayudó a hacer cambios en mi casa impresionantes, pero en la oficina, qué bárbaro. También me sirvió. Me pude sirve un aplicar montón. en la vida. Me sirve hasta con mis cuñados, ya no sufro en las reuniones familiares. O sea, si me hubieran dicho que esto era para todo esto, bueno, o sea, hubiera llegado más rápido, ¿no? Claro. Pero pues al final del día, la intención de Academia para Padres, de todo el proyecto, de todo lo que hago, digo y pienso, es poner en seguridad a los niños. Porque yo creo que sí, con estas técnicas es muchísimo más fácil llevarte bien con tus propios hijos, Claro. ¿no? Y entonces quitarnos estas barreras o estas maneras de mala crianza o de lo que nosotros estábamos acostumbrados, porque eran otras épocas en donde eran otras realidades. Y es la primera vez en la vida que tenemos tanta conciencia y tanto amor que dar y sobre todo tanta igualdad, hay que decirlo, ¿no? Y muchas veces es como recrear nuevos conceptos, ¿no? Replantearnos cosas que venimos actuando por imitación. Porque a lo mejor nunca reflexionamos en ellas, porque así fue mi mamá, así fue mi abuela, así fue por generaciones. Y que ahorita qué bonito que como papás veo esta parte que comentas, que somos cada vez papás más conscientes y papás más reactivos en el sentido de que notan alguna situación con sus hijos y dicen, ok, voy a hacer algo al respecto. O sea, no solo estoy buscando mi desarrollo profesional, alcanzar ciertos objetivos y metas en la vida, sino también cambiar el curso de las cosas a nivel familiar y decir, ok, mi prioridad va por acá y qué tengo que hacer para que esto crezca y florezca como con la mayor cantidad de herramientas posibles, porque va a ser su legado para la vida, hablando de los hijos pues principalmente. Es que, ¿sabes qué? Hay una parte que me encanta decir y yo dentro de la terapia y dentro de todos los programas, las capacitaciones y todo que doy, yo le digo lo primerito que le digo a las familias es, dejemos de decirnos familias, porque la familia pesa, se vuelve muy, muy difícil de llevar una familia, porque es a fuerza, porque la familia es primero, y más en México, ¿no? Que somos todas estas ideas preconcebidas. En donde te callas porque tu primo, te callas porque es tu tío y lo respetas porque es tu padre, y entonces como es tu abuelo, aunque hayan sido personas que lastimaron mucho a esta persona, ¿no? Entonces, esta palabra de familia se vuelve demasiado complicada. Entonces, yo los invito a hablar, en vez de familia, hablar de comunidad. Okay. Ya en el momento en el que hablas de la comunidad, ya entran directamente las jerarquías, tienen sentido el espacio y ocupa su lugar cada uno de los miembros de esta comunidad, entendiendo su rol. Claro, agarran su rol, aunque tengan 2 años, aunque tengan 5 años, aunque tengan 37, aunque tengan 85, o sea, cada quien tiene su rol dentro de la comunidad. Entonces, nada más eso acomoda las piezas del juego, ¿no? Y entonces podemos empezar a entender quién es el líder de la comunidad, por qué es el líder de la comunidad, cuál es la capacidad de él y cómo poderse llevar con los demás. ¿Entiendes que tu familia o tú como padre de familia tomas el rol de líder? Y es que es muy fácil, porque cuando haces el paralelismo con una empresa, ¿no? Dices, pues es que ya me hicieron líder del proyecto. ¿Y tú qué hiciste para ser líder del proyecto? Pues no sé, ¿no? Y nadie nos enseña a ser líderes del proyecto, ¿no? Y la realidad es que de la misma manera, nadie nos enseña a ser padres, porque el ser hijo no te hace ser papá, no te hace tener la experiencia de la paternidad o de la maternidad. Y sobre todo, es muy importante entender que la maternidad o la paternidad se ve más en los hombres, ¿no? Sí. Pero la maternidad, por más que hayas tenido a tu hijo en el vientre, no es una cuestión de instinto.
A ver, partiendo de lo que comentas de ser líderes, entonces, si una familia es una comunidad y los miembros de esa comunidad, suponiendo los roles, es lo que estoy interpretando, de papá y mamá se vuelven los líderes de esa comunidad, es decir que entonces una familia es una habilidad que debemos de desarrollar. Por supuesto que sí, y es una habilidad que no nada más debes de desarrollar, puedes desarrollar. Por eso comentabas que el trabajar con la familia desde el punto de vista de una comunidad va a impactar incluso en tu área laboral. Claro que sí, y sobre todo te voy a decir algo. Aquí lo armaste muy bonito, muy jerárquico, ¿no? Primero los papás, los hijos y todo, pero hay momentos en que los papás, por ejemplo, tienen un accidente, Claro. están enfermos y todo, y ya no pueden fungir como líderes de esa comunidad. Y entonces el rol del líder lo tiene algún otro miembro de la familia, y no forzosamente tiene que ser el hijo grande, ni nada, es el que obtiene... No se hereda. No se hereda, es el que tiene la capacidad de poder ser un líder, ¿no? Y entonces cuando lo ves de esa manera, hasta las propias heridas emocionales que puedes llegar a tener como hijo adulto, como ser humano adulto, que tiene, que ve a su casa de que, pues es que yo me ocupé de mis hermanos, mi vida fue una desgracia, porque yo soy, ¿sabes? Toma otro sentido, porque dice, eso era lo que me tocaba vivir y está bien y lo acepto, ¿no? Y lo identifico y lo reconozco y trabajo con ello. O sea, no me quedo en el rol de víctima. Exactamente. Porque muchas veces lo que no te permite avanzar y desarrollar estas habilidades, pues es el estancarnos en esta parte de, bueno, qué dolor, cómo sufrí, soy un mártir, pero ya tengo otra responsabilidad. Claro, y viene de muchos casos, ¿eh? O Claro. de muchas Digo, cosas, y perdóname. se escucha muy fácil porque a la mera hora dices, ocupo ir a terapia para resolver esto, o sea, no lo voy a hacer solo o sola, sino que ya me estoy dando cuenta que estoy teniendo esta dificultad y ahora ¿quién me va a ayudar? Y entonces ya empiezo a buscar formas de ir resolviendo estas dificultades, que puede ser el caso de un libro, el caso de una terapia, el caso de un coach, etcétera, ¿no? Lo que nos funcione a cada quien. Exactamente, la idea es dejarte ayudar y decir, aquí hay algo que no va bien, ¿no? Obviamente, cada terapeuta, pues cada coach, cada mentor, cada persona que tú nombraste ahorita en los títulos, tiene una filosofía distinta. Así es. ¿No? Entonces, eso es en lo que nosotros tendríamos que poder tener un poco de discernimiento y un poco de cuidado, ¿no? Claro, porque tenemos muchos enfoques que carecen de sustento científico. Déjale el sustento científico. Hay filosofías que aseguran que una crianza positiva es una crianza en donde no se dice que no. Y no puedes no decirle que no a un niño o a una niña, porque si no, no aprenden a poner límites ellos tampoco. Ellos no van a aprender a decir no. Entonces, y se vuelve un riesgo para su vida. No, por supuesto que es un riesgo. Entonces, hay que tener conciencia de ser padres con H. Y vamos a descubrir qué es la H. No, lo vamos a descubrir, lo tienen que descubrir leyendo el libro, carambas. Oye, Emily, ¿y qué implica ser padres? Pues yo creo que esa es la primera parte que resolvimos Ser ya. conscientes. Ser conscientes de tu paternidad. Lo ideal de la vida es ponernos a pensar antes de tener hijos en ¿para qué quiero tener hijos? O sea, quiero tener hijos y ¿para qué lo quiero? Dentro de la introducción del libro hablo del proyecto Sentido, por ejemplo. Todos tenemos un proyecto. Somos el proyecto de alguien más, somos el proyecto de nuestros padres. Y lo vemos bien claro cuando la niña va a ballet y está la mamá ahí diciendo, es que yo siempre quise estar en ballet y mis papás nunca me metieron y entonces mi hija se vuelve todo ese sueño que yo no pude cumplir. Claro, pero ¿qué pasa con los niños no deseados? ¿Qué pasa con los niños adoptados? ¿Qué pasa con muchísimas cosas que van mucho más allá del cumplir con los sueños de un padre? Con las pérdidas también. Exacto. Entonces, ahí dentro de la introducción, ahí nada más hay una lista de algunos roles que ocupamos como seres humanos por una programación que nos dan nuestros padres, ¿no? Y tiene que ver desde 9 meses antes de nuestra concepción siquiera, en donde estaban el ambiente de mamá, el ambiente de papá, cómo vive dentro de la panza, cómo crece el feto, cómo nace, en qué ambiente nace, con qué capacidad nace, el nombre que le ponen. O sea, hay muchísimas cosas que como seres humanos, queramos o no, forma parte de nuestro no yo, se le dice en la psicología, ¿no? Esta persona que soy yo, pero no soy yo, ¿no? Diferenciándola como, bueno, yo como
como mamá ya llevé a los niños a la escuela, ya hice de comer, ya limpié la casa, ya hice tal. ¿Y yo en qué momento? Ese yo de, bueno, ¿y yo en dónde? ¿No? Ese es tu yo. Sí, normalmente para cuando llegamos a ese punto de y yo, ya estás anulado, ya está borrado, ya es una mamá que dejó de ver a las amigas, que dejó de interesarse en sí misma, que a veces hasta le cuesta reconocer y recordar aquellas cosas que le gustaba hacer simplemente por ocio, por placer, por recreación. Entonces sí se vuelve todo un tema porque socialmente este rol de la maternidad es una mamá al servicio de los hijos, donde se va anulando el O al quién soy servicio yo. de la sociedad, porque hay muchos hijos abandonados. Claro. Es al servicio del no yo, justamente es a lo que iba. Tienes que portarte bien, tienes que vestirte tal, tienes que ser digna esposa de no sé quién, ¿no? Claro. Tienes que cumplir con lo que la familia te impuso desde chiquita, porque, a ver... Con las expectativas. Con las expectativas de tus propios padres, aunque tú ya tengas una familia nueva. Entonces, todo eso tiene que ver. ¿Y cómo nos las imponen? Yo me imagino, porque ahorita que lo estás comentando, recuerdo estar en estas transiciones de espacios, ¿no? Que están platicando los adultos y tú vas pasando de niña y entonces vas escuchando. Y qué mal, qué bárbara, que se fue de vacaciones con los niños en época de escuela y los niños faltaron 3 días a clases y uy, qué mal que se fueron las señoras a jugar lotería el juevesitos en la noche. Sí, no, y me imagino que es toda esta información que llega en nuestra crianza de manera indirecta, lo que hace que nosotros tengamos estas expectativas que tienen más que ver con la sociedad, porque vamos configurando entonces de mí se espera que yo no haga esto que están diciendo los adultos. Claro, a ver, estas expectativas, estas creencias se van embarrando con tu no yo, ¿no? Desde el proyecto que te ponen tus padres. Entonces, si tú naciste para sustituir a un hermano muerto, si tú naciste para cuidar a los papás cuando sean grandes, si tú naciste para donar un riñón a tu hermano, si Claro. tú naciste porque estábamos buscando a la niña y todavía no es niña y saliste hombre y entonces no eres suficiente, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver. Ahí ya empezamos. Sí. El nombre es otra embarrada de no yo, porque tú cumples Claro. con la definición de tu nombre. O sea, tú eres quien eres por tu nombre. Yo soy una Emily, yo soy una mujer trabajadora, punto. Trabajo y trabajo y trabajo y sí cumplo con mi nombre, sí cumplo con mi nombre, O sea, el ¿no? significado de Emily en sí. Sí. Más todavía la parte del papá Carlos y el hijo Carlitos. Ahí va otra carga. Podemos hablar del sistema familiar, o sea, podemos hablar hasta de terapia sistémica, que la terapia sistémica es en la filosofía, en la psicología, una filosofía en donde estudia el sistema familiar. Y entonces ahí lo que estás hablando son lealtades familiares, Okay. replicaciones familiares. El poner el nombre de tu esposo o heredar el nombre es una carga muy, muy fuerte, porque la expectativa es, por lo menos, de igualar al papá, pero sin pasártelo. Porque Ok. la jerarquía importa, porque Ok. yo soy tu padre, porque yo soy el grande. Lo mejor es que no pongamos el mismo nombre para Sí. evitar este tipo de cosas. Pero sí analizar el significado del nombre en sí. Pues también, claro. Hay gente que se llama desgracia del cielo. Dolores, ¿verdad? Exacto. Dolores. Dolores. Y mira, te lo prometo que cumples con ser Dolores. Soledad, o sea, todos estos nombres. Busquen en Google, les prometo, busquen en Google el significado de su nombre, en la psicología, etcétera. Sí, como toda la línea de Jodorowsky, ¿no? Que habla mucho de los nombres. Entonces, y lo ves en la Biblia, ¿eh? Y O lo sea, ves en la vida real. Y lo ves en la vida real y todo, pero es la segunda embarrada del no yo, ¿no? Ok. Entonces ya tienes tu proyecto sentido, ya tienes tu nombre, que es el segundo proyecto, ¿no? En la embarrada. Y luego todavía hay familias que me ha tocado conocer que le dan el nombre que le iban a poner al hijo muerto o no nacido. Claro. Entonces todavía ni siquiera eras tú. Uy, y si hablamos de los secretos y lealtades familiares en sistémico, podemos hablar también de los secretos familiares, ¿no? En donde hubo un aborto y nadie supo nada, Sí. ¿no? O hubo un abuso y no se habla del tema, pero todo el mundo sabe dentro de la familia, pero todas esas cosas... Todo está encubierto. Todo eso son creencias y todas esas son cosas que se hacen. Entonces, tiene que ver
También dentro de estas capas de no yo o de creencias, la familia en donde te toca vivir, la sociedad en donde estás, la religión que predicas, el país en donde vives, el continente de donde vienes, del planeta de donde estás, ¿no? Porque, pues, digo, si existen los marcianos, ¿no? Después van a decir, es que es un terrícola y entonces se comporta como terrícola. Entonces, tenemos que cumplir con ciertas normas, no quiero hablarlo como expectativas, pero son ciertas normas sociales dentro de nuestro entorno que nos hacen ser quienes somos. Okay. Entonces es muy curioso porque luego hablamos del libre albedrío y no me estoy yendo muy lejos, pero creemos que tomamos nuestras propias decisiones y no, porque es como ir a un centro comercial y creer que tú compras lo que tú quieras comprar. Porque ya hubo un gerente de compras que ya decidió lo que puedes comprar o no. Claro. Entonces tú decides dentro de las opciones que te dieron, no más. Entonces ahí es en donde podemos notar perfectamente cómo nos comportamos como seres humanos o por qué tomamos las decisiones que tomamos, porque las tomamos conforme lo que nos pusieron en el escaparate en nuestras familias. Es como agua en un canal. O sea, nos pusieron los límites y nosotros vamos andando sobre esos límites. Y cuando te sales del molde, normalmente pues hay vergüenza, hay culpa, hay dolor, hay esta sensación de no estar haciendo lo correcto. Pero también hay sanación, también hay... Que esa es nuestra responsabilidad. Correcto. El poder llegar como padre, como humano adulto. O sea, yo le quito también el nombre de hijos, de niños, de adolescentes, de infantes, de bebés, a los humanos en formación. Porque cuando lo tomamos de esa manera, nosotros agarramos nuestro rol de líderes o de padres de familia. Entonces, cuando entendemos que estamos formando humanos que tienen que tener ciertas características porque queremos que sean adultos plenos, felices, contentos, autosuficientes, etcétera, y que podemos hablar de eso también. Entonces ya entendemos qué es lo que tenemos que hacer y de qué manera podemos ayudarle a ese humano en su formación para lograr el objetivo de, pues por lo menos que sea autosuficiente, ¿no? O sea, ya de entrada, porque pues si no, luego vemos por eso muchísimas familias que tienen hijos de 45 años, que viven todavía con sus papás y son mantenidos por ellos. Y eso es una realidad. No estoy diciendo cosas que no, o sea, es... Claro. Y no tiene que ver con que es que la renta está muy cara, es que... No tiene que ver con eso. Pero cumple una función. O sea, supuesto. Finalmente ahí se está cumpliendo una función. Digo, claro. es un tema amplio y complejo, pero pues finalmente cuando empiezas a meterte en esa dinámica vas entendiendo que, bueno, es que si no, ¿cómo le va a hacer? Y viene y resuelve ciertas dificultades. Hay, ahorita también como lo comentabas, en las lealtades. Yo recuerdo, ahorita que pones ese ejemplo, se usaba mucho en los ranchos, ¿no? Que la hija más chica de la familia, cuando eran familias muy numerosas, normalmente ella no se iba a casar porque es la encargada de cuidarlos. Ahí está. Es la encargada de cuidarlos cuando estemos grandes. Y entonces teníamos a la tía solterona, ¿no? Como normalmente decimos. Cuando ahorita tú puedes decir, oye, yo quiero estar soltera por elección, no por imposición, que ahí es totalmente diferente, ¿no? Porque sí, como socialmente estaba esta norma, esta regla. Yo que crecí en la ciudad digo, bueno, a mí no me tocó verlo de cerca, pero sí era bien común que cuando salías de la ciudad y que ibas a ciertos pueblos, veías o notabas eso. Y que en algún momento, pues yo como niña preguntona, yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué ella no tiene hijos? ¿Por qué no tiene niños con los que vayamos a jugar? Entonces, vas entendiendo ahorita desde esta perspectiva adulta el cómo está funcionando esa dinámica que hace que estén en esa situación. Y que muchas veces, si viene y resuelve y les funciona, pues se van a quedar así. Pero en la mayoría de los casos se paga un precio muy alto en donde dices, ok, tengo que tomar acción para resolver esta situación, para cambiarla. Exactamente. Entonces, cuando hay un mal comportamiento de los niños, ¿no? Que podríamos decir el hijo mala que no conducta. se va, el hijo que no se va de su casa, hay que entender o ser honestos con nosotros mismos como padres de familia y decir, ¿cuál es el beneficio oculto que hay en esta historia? ¿Qué estoy ganando? ¿Cuál es la ganancia secundaria, no? ¿Cuál es la ganancia secundaria? Como el tener al bebé en la cama para no tener relaciones, porque ya estoy bien cansada. Sí. Y podríamos hablar de ese tema también y ahondar en ese tema, pero sobre todo, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu razón real y distinguirla de la razón honesta? La razón
real normalmente es la razón bien vista y aceptada por la sociedad. La excusa, la explicación. La explicación perfecta. No, hombre, me casé enamoradísima, ¿no? Cuando la razón honesta, o se le llama razón cínica en la terapia sistémica, pero no me gusta hablar la cínica porque se me escucha muy, muy feo, pero a mí me gusta la razón honesta, la verdad es que me casé porque pues estaba bien guapo, tenía lana y yo necesitaba, y yo ocupaba. La edad. Y la edad, los proyectos, y la verdad es que pues estaba bien y yo creo que estuvo bien. Fue una buena decisión. O no, porque también hay familias... en ese momento. Claro, fue la decisión que tenía que tomar en ese momento y fue lo que escogí. Pero si vemos la diferencia entre la razón real y la razón honesta, ahí es en donde vamos a poder entender la ganancia secundaria de todos los pretextos que nos ponemos en por qué le compramos todo a los niños, en por qué los dejamos, en de qué manera estoy yo sanando mi culpa a través de lo que le doy o la mala educación y la irresponsabilidad que estoy teniendo con mis hijos, porque todos, de veras, todos, ya a nuestra edad, ya con todo lo que sabemos, de veras estamos seguros de que sé y tú sabes perfectamente lo que haces y lo que dejes de ser. Sí, la verdad. Sí, pero muchas veces, esta explicación honesta ni siquiera somos capaces de verbalizarla. Pues no, porque nos da vergüenza. Claro. Está la culpa. Y entonces te das el propio discurso a ti misma de, no, es por esto, no, es por esto. Claro. Ay, me salió tremendito. Claro, te Es lo que vendes tú solita. Claro. ¿Cuántas familias hay afuera? Digo, yo no estoy echando culpas de nada, ¿no? No. Pero hay muchísimas mujeres que se embarazaron de otra pareja y que agarraron al primero que se dejó. Pero hay muchísimos. Sí. Hay muchísimos. Y entonces ellas mismas se tienen que hacer una idea y comprarse esta razón real, porque si no, no sobreviven. Y entonces la culpa la lleva toda la vida, ¿no? Entonces, al final, cuando entiendes, ¿no? Cuando, por ejemplo, es un hijo para mantener el matrimonio unido. Híjoles, imagínate cuando el matrimonio se rompe y el hijo ya no tiene esa función, ¿no? El niño que viene a arreglar una mala relación, ¿no? El embarazo para no terminar la relación. Por supuesto. O sea, hay muchísimas razones por las cuales nacemos como seres humanos. Hay seres humanos en el mundo. Entonces nosotros, nuestro primer paso para poder ser responsables es saber entender por qué tuvimos hijos, para qué los tuvimos. Encontrar esa razón honesta. No tienes por qué decirla, ¿eh? No se la tienes que decir a tu pareja, no la tienes que decir en terapia, no se la tienes que decir al padre, no le tienes que decir nada, te la tienes que decir a ti, para que a partir de ahí puedas empezar a trabajar en ti misma, para empezar a sanar tus heridas y para poder dejar de lastimar a las personas que no tienen la culpa de tu vida. Sí, para poder entender tu entorno. Sí. Porque, otra vez, si te quedas estancada en esta parte de la versión real, la versión social, no escuchas tu segundo discurso, el honesto, porque te sigues comprando esta idea. Y esto es lo que va haciendo esta familia en caos y estas dinámicas no saludables. Claro. ¿Cómo recomiendas tú que empecemos a abordar una dificultad que estemos presentando en casa? La primera cosa, de verdad, el paso uno. El paso uno es decir, yo no puedo, busco ayuda. Okay. Es muchísimo más fácil pasar por todo este proceso tan doloroso de limpiar las heridas, ¿no? Porque, ¿no? Imagínense cuando te cortas y todo, que se ponen café, se ponen mostaza, se ponen, ¿no? Quién sabe qué, los chefs son muy chistosos. Pero imagínate, ¿no? Y entonces cuando llegas al hospital, pues llegan y te limpian todas las heridas. Todos tus remedios caseros. Todos tus remedios caseros te la limpian y duele mucho más, claro, pero te ayuda a sanar de una manera más eficaz, ¿no? Entonces es eso, es mucho más bonito y es mucho más fácil dejarte acompañar por alguien y que te guíe, pues sí, o sea, para que cuando tengas un momento de crisis, tengas a alguien con quien hablar, a quien decirle, no puedo más, o sea, no lo soporto, o
ya no puedo más, le volví a gritar o lo volví a golpear y yo no lo había golpeado, ¿no? A mí llegan papás que me dicen, es que ya le saqué sangre 3 veces y sigue sin entender, es que ya estoy harto, no quiero que fume marihuana y se la pasa y ya no sé cómo, ya lo encerré en su cuarto, ya no sé cómo decirle que no. ¿Cómo llegar a eso? Sí, ya me rebasó la situación porque ya intenté todas las opciones y ninguna me funciona. Y entonces en el desborde emocional que estoy teniendo, menos voy a llegar a una solución. Exacto. Entonces la primera cosa es ayudarte. Sí. Acompáñate de alguien con el que hagas clic, con la verdad que te pueda ayudar bien con varias maneras, de muchas formas, porque eso yo creo que es la parte más importante. Si no sabes todavía con quién arreglar, con quién empezar el camino, con quién empezar a caminar, la verdad es que este libro es una chulada. Mucha gente le ha gustado mucho. Es un libro de autoayuda al final del día, en donde puedes empezar a darte cuenta de muchas cosas. ¿Qué más se puede hacer? Pues educarte, leer un montón. Vaya, yo no empecé de cero, yo no inventé nada. Lo único que hice fue... organizártelo para que lo puedas aplicar en tu familia. Claro, organizar todo lo que he estudiado, ¿no? O sea, Sí. porque obviamente mi currículum es mucho más amplio de lo que dijiste, Sí, pero claro. pues no. O sea, ¿para Se qué lo nos digo? va aquí O sea, se nos va aquí, pero estudié tantos años y tantas cosas que de verdad agarré lo mejor de cada método, de cada libro, de cada cosa, para poderlo transmitir fácilmente a los papás, ¿no? O sea, entonces, sí, lo primero, lo que hay que hacer es aceptar que te rebasó. Es eso, el primer punto es aceptarlo. Ok. Reconocerlo para poder hacer algo. ¿Y cuáles serían estas señales que yo puedo identificar de, oye, soy un papá que no es consciente o soy una mamá que no es consciente de la dinámica que estoy teniendo, que está siendo nociva? ¿Cuáles serían estas señales? El decir, ok, en mi casa, en mi comunidad, se vive esto, y sí, yo estoy parado ahí y yo necesito hacer algo al respecto. ¿Estás en paz? Ay, qué bonita pregunta. O sea, llegas a tu casa y te sientes en ¿Disfrutas paz, a tu familia? la convivencia. O estás de que ya, caramba, Huyendo, otra vez, ¿no? no sé qué. Claro, a ver, hay 4 maneras de responder, de reaccionar importantes, ¿no? O explotas, ¿no? El mecha corta. Está cuando implotas, ¿no? Que te quedas callada y vas anotando dentro de tu máquina de escribir invisible, como le hacía Mamá Pulpa. Vas acumulando todo, no pasa nada, y de repente aquí está todo desde Y explotas que naciste. peor que Letna, o sea, de verdad, peor que, o sea, explota Islandia completa, Sí. no un volcán, ¿no? Luego, otra manera de reaccionar es huir. Ay, ¿sabes qué? Que tengo una reunión importantísima. No, ¿sabes qué? Es que tengo otro viaje de negocios. Es que no, fíjate que me voy a la oficina. Es que, ¿sabes qué? Que no tengo tiempo. ¿Ok? Todo eso es huir. O, ¿sabes qué? Ya no te voy a hablar, ya no te voy a atender. La evasión es huir. ¿Ok? Y la otra es culpar. Sí. Es culpa de la playa, de la lluvia. De la pareja, de la suegra, del que sea. del vecino, del claro, calor, del frío. del presidente, de que es que la economía y el dólar, lo que quieras, pero todo es culpa de alguien más excepto de ti mismo. Entonces, evalúa de qué manera estás reaccionando. ¿Cómo Ok. reaccionas y cómo vives en tu casa? Conductas agresivas. Ujú. Esa es la primera. La segunda, implotar. O sea, las voy acumulando hasta que saco todas. La tercera, evasión. Ujú. Huyo de todas. Y la cuarta, responsabilizar a los demás. Sí. Culpabilizar. Culpar a los demás. Y aquí hay que tener onda, ¿no? Porque muchas veces, tal vez ustedes están viendo y dicen, oye, a mí me late que mi mamá ni siquiera se da cuenta de lo mendiga que es conmigo, porque existen las madres narcisistas. Así como hay muchísimos hombres narcisistas Sí. y está de súper moda hablar de ellas, Claro. existen las mamás narcisistas. Y los papás y las familias y todo. Claro, pero poco se habla de las mujeres narcisistas Sí. y de las mamás narcisistas y el daño que hacen a los niños. Entonces, ellas no se van a dar cuenta, porque es un trastorno de personalidad, ¿no? O sea, las personas con trastorno de personalidad no se van a dar cuenta, pero si tú te das cuenta, tú puedes hacer algo para que por lo menos esa agresión a ti no te afecte, porque entiendes de entrada que es un trastorno de personalidad Sí. y que no lo puede controlar la otra persona, pero tú aprendes con todo esto, con todas las técnicas, con todo lo que hacemos en Academia para Padres, te ayudas a poner límites que sí funcionan, entendiendo
que un límite no es decirle a la otra persona que haga o deje de hacer para que tú estés en paz, sino el límite es la cantidad de información que acepto que entre dentro de mi área de paz y de amor, ¿no? Es qué dejo entrar a mi corazón, a mi reacción, o sea, ¿qué onda, no? Esa es la diferencia entre un límite saludable y un límite que no es saludable. Sí, el ir evaluando el cómo está funcionando, qué estoy permitiendo y cómo está funcionando en función, valga la redundancia. Claro, ¿qué es lo que permites que te llegue? Porque al final también nosotros somos un filtro. Porque al yo permitir, como líder, como lo manejabas al principio, pues voy a hacer que los otros también reciban lo mismo de mis límites, de hasta dónde está puesto mi límite, ¿no? Y quiero poner ahí como un ejemplo porque quiero como la idea tenerla clara. Es como estas familias donde tú vas de visita a casa de la mamá, de la abuela, de la suegra, y entonces están hablando mal de medio mundo. Cuando tú dices, híjole, en mi familia no es así, en mi dinámica, en mi comunicación, no es de esta manera. Entonces, yo puedo tomar ahí una decisión. Me mantengo y sigo escuchando esa información o decir, ¿sabes qué? Ya se acabó el tiempo de visita, nos vamos, ¿no? Ahí sería poner un límite y no el querer cambiar a la persona, que normalmente lo queremos manejar así. El decir, ya no hables de tal persona. No, la responsabilidad es mía. Yo estoy permitiéndote con esa barrera entrar totalmente y entonces yo ya empiezo a culpabilizar que tú eres de esta manera, que a mí no me gusta, en lugar de hacerme responsable yo de todo lo que permito o no permito entrar. Fíjate que tiene que ver mucho con el libro que voy a sacar este año y que habla de la AAA, ¿ok? Un ser humano completo, útil para la sociedad, este humano formado ya que nosotros quisiéramos ver porque decimos, ok, yo quiero un hijo de bien, pero ¿qué significa tener un hijo de bien? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde voy? Tiene que ver con esta AAA a la que yo nombré. A la que bautizaste así. A la que bauticé así porque creo que es una manera muy fácil, muy amable de decir. La primera es la capacidad de adaptación. Si un ser humano, por naturaleza, tiene que tener la capacidad de adaptarse. Si no se adapta a las diferentes reglas de la escuela, de la oficina, de la casa de la abuela, que no discierne entre una regla y la otra y dice, yo soy como soy y a ver que aguántenme, ahí hay un problema. Entonces, si hay falta de adaptabilidad, no se puede, ¿ok? Está el autocontrol físico, emocional, espiritual, lo que quieras, ¿no? Pero si tú no tienes control físico, si te paras porque eres hiperactivo, si no controlas tus esfínteres, si no controlas tus emociones, si no controlas tu explosión, si no te puedes autocontrolar y no puedes lograr hacer esto, entonces tienes un problema. Ya sea físico, lo que sea. O sea, tienes que ir al doctor, ya sea emocional o físico, pero sí, tienes un problema, ¿ok? Y la otra es cuando eres autónomo, ¿ok? Porque una cosa, se habla mucho de ser independiente, pero como seres humanos no podemos ser independientes porque somos interdependientes, pero sí podemos ser autónomos, autosuficientes. Quiere decir que podemos ser capaces de trabajar, de mantenernos, de tener una familia, de vivir el mundo como la sociedad lo solicita y no necesitas de ayuda externa para poder salir adelante, ¿no? En todos los sentidos otra vez, ¿no? Si tú no eres autosuficiente porque no te puedes cocinar, pues necesitas ayuda, sí, ¿no? Si no puedes caminar porque pues, tienes una discapacidad, pues también necesitas ayuda. Si no puedes ir al baño, necesitas ayuda. Entonces, y también, pues hay que ver nosotros, y es la idea de poder entender de nosotros cuando tenemos una familia saludable, qué tanto nosotros estamos haciendo metiéndoles estas trabas a los seres humanos en formación que le estamos haciendo para que eviten ser autosuficientes, que no se sepan hacer una sopa, que no se sepan calentar la comida solos, que no se sepan lavar los platos o lavar la ropa. O sea, sí vamos avanzando, ¿no? Entonces, claro, cuando ya tenemos esta AAA y para lograr fabricar humanos AAA, ¿no? Entonces, ya le pongo una conciencia y un sentido a mi maternidad y a mi paternidad. Sí. Pues sí, ya sé a dónde tengo que llegar,
no le voy a impedir aprender a mi hijo porque eso le va a impedir ser autosuficiente. Y a veces, así como lo comentas, a veces es cuestión nada más de hacernos conscientes. Porque en el afán del día a día, porque en la sobreprotección, en el amor, entonces le hago, le doy y no genero personas autosuficientes. Porque siempre le he dado. O porque a lo mejor tengo la capacidad económica de que alguien se encargue en casa. Por la culpa. No quiero que le duela a mi hijo. Lo que a mí me dolió. O porque si le duele a mi hijo, me va a doler a mí. Porque soy incapaz de ver el dolor de mi hijo y disasociarme del dolor de mi hijo por mi culpa. Porque no estuve en todo el día, porque trabajó un montón, porque no tiene papá, porque es hijo único, porque lo que quieras. Cualquier explicación. Correcto. Oye, Emily, para cerrar este tema me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista cuáles son los retos de los padres, de las madres en la actualidad. Además de esta AAA que ya nos comentas, decir, ok, la sociedad está funcionando de esta manera y nosotros tenemos que estar conscientes de que este es nuestro principal reto. Decir que no. Aprender nosotros a decirle que no a nuestros hijos para que puedan lidiar con el no. Aquí lo van a aprender a hacer muy bien. Con este libro lo van a enseñar, lo enseño muy bonito, porque justamente explico el poder del no y de qué sirve el no. Dar amor, a veces... Reconciliarnos con el no, porque las mamás, muchas mamás batallan con esta parte. Sí. Entonces el niño va y agarra algo y mejor le quitan todo y le dan un mundo libre de no. Muchas veces la demostración de amor más grande es poderle decir no a Se tu vale hijo. decir que no. Así es. Vamos a concluir y tenemos una dinámica para concluir. ¡Qué bonito! Y es que nos pudieras decir, utilizando la frase del programa de lo más normal, lo que platicamos ahorita, ¿qué es de lo más normal? De lo más normal es llorar porque estás hasta el gorro de ser mamá y te sobrepasa la maternidad. Es de lo más normal. De lo más normal decir, no puedo con esto y pedir ayuda. Sí, es de lo más Porque normal. luego creemos que mamás perfectas, papás perfectos, familias perfectas, vemos pura perfección y sentimos que tenemos que cubrir. Se los prometo, cosas. abres la No puerta de existen. la perfección y dices, madre mía. Mejor huyo. No, dices, sí necesitan un terapeuta. Sí necesitan ayuda, por favor, déjense ayudar. Eso es lo que yo les puedo aconsejar, como aconsejo en cada lugar y cada vez que me piden un consejo es, déjense ayudar, no tienen por qué pasar esto solos. Muchas gracias, Emily, por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos de esto. Mira, yo me quedo con algo que me sigue haciendo ruido, que es esta parte de pregúntate si en tu interacción estás teniendo paz. Si no estás teniendo paz, tienes que hacer algo al respecto. Y esta parte de cómo reaccionamos, ¿no? O sea, estas 4 maneras que nos comentas de reaccionar. Si estoy reaccionando agresivo, si todo me lo estoy guardando, si estoy evadiendo, si estoy evitando o si estoy culpabilizando a los demás, digo, wow, porque lo hacemos, como lo comentaste muy acertadamente al principio, no solo con nuestra familia, sino también con las personas que nos rodean en nuestro trabajo, con la pareja, con todas nuestras interacciones. Entonces, yo creo que ahí decimos, ok, si tengo que hacer algo al respecto, tengo que empezarme a trabajar en esto y nos empezamos a ser responsables y primero visibilizándolo para nosotros mismos. Sí, empezar por ustedes, por ti mismo, ese yo cansado de ya le hice todo a todos y yo qué. Por ahí se empieza. ¿Dónde estoy yo? Ahí Emily, estamos. ¿dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tu libro dónde lo podemos conseguir, por favor? Emily Chávez Daumas en Google. El libro me lo pueden pedir autografiado por Instagram en mensaje directo. Se puede comprar por Amazon y en Gandhi, en las librerías Gandhi. Muy bien. Así que, pues, cómprenlo. ¿Y tus redes sociales? Emily Chávez Daumas por todos lados. Todos lados. Perfecto. Emily Chávez Daumas por todos lados. Me encantó este capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Dudas, preguntas, comentarios, ya saben, nos las pueden dejar aquí en la descripción de este video, escribirle directamente a Emily y con muchísimo gusto les va a contestar. Yo soy Pris Medina, me encuentran en redes sociales como Lic Pris Medina y el bienestar empieza por ti. Hasta la próxima.